Las últimas vacaciones de verano se acercaban y el maestro recordaba a sus estudiantes que pronto deberían enfocarse en los exámenes de ingreso. Pero ese día, la atención de las chicas estaba en otro lugar. Comentaban que, aunque su profesor era atractivo, a veces decía cosas increíblemente inapropiadas. El incidente con Kyoko Hori era el ejemplo perfecto. Al verla decaída, intentó animarla diciendo que a él también le gustaban las chicas de pecho plano. No era exactamente el mejor consejo motivacional. Hori era el tipo de chica que brillaba en la escuela. Popular, sociable, alguien a quien los chicos de otras escuelas intentaban conseguir su número. Pero había algo peculiar en ella. Siempre rechazaba las invitaciones de sus amigos después de clase. Cuando Toru e Ishikawa la invitaron al karaoke con cupones, tuvo que declinar una vez más. Sus amigos comenzaban a especular. ¿Tendría un novio secreto? La verdad era mucho más mundana y, de cierta forma, más admirable. Miyamura, el otro protagonista de nuestra historia, interrumpió esas conversaciones para devolverle a Hori su celular. Era un gesto amable, pero la percepción general de él era completamente diferente. Un chico sombrío, probablemente un otaku sin amigos, alguien que pasaba desapercibido en las sombras del aula. Tan pronto como recuperó su teléfono, Hori salió disparada de la escuela. La razón no era romántica ni misteriosa. Llegaba directo a casa para limpiar, cocinar la cena y recoger a su hermano menor, Sota. Su madre trabajaba largas horas y alguien tenía que mantener el hogar funcionando. Esta era la Hori que nadie conocía. No la chica popular de la escuela, sino la hermana mayor responsable, la pequeña ama de casa que sacrificaba su vida social por su familia. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un día, Sota llegó a casa con un golpe considerable de tanto jugar. Pero no venía solo. Un chico lleno de piercings lo había ayudado y acompañado hasta la puerta. Hori, agradecida, lo invitó a pasar. El chico le contó sobre su hermano, sobre cómo era educado pero travieso, y mencionó estar sorprendido de que Hori hiciera todas las tareas del hogar. Fue darse entonces cuando ella lo reconoció. ¿Miyamura? El chico sombrío de la escuela, el que todos consideraban un otaku solitario, se veía completamente diferente sin sus lentes, con su cabello suelto y esos piercings que nunca mostraba en clase. Era como descubrir que dos personas completamente distintas habitaban el mismo cuerpo. Al día siguiente, Hori no podía procesar lo sucedido. La diferencia entre el Miyamura escolar y el Miyamura real era abismal. Cuando le pidió que volviera a su casa, en realidad fue Sota quien insistió en jugar de nuevo con ese chico genial. Miyamura confesó algo vulnerable. Pensó que ella no le volvería a hablar después de descubrir su secreto. Pero Hori entendía perfectamente. Ella también era completamente diferente fuera de la escuela. En cierto modo eran dos personas viviendo dobles vidas, escondiendo sus verdaderos rostros del mundo. Esa comprensión mutua fue el comienzo de algo especial. Acts segundo. Los secretos compartidos. Las visitas de Miyamura se volvieron rutinarias. Hori descubrió más sobre él. Su familia tenía una pastelería, no era para nada un otaku, y contrario a la imagen del estudiante con lentes que es inteligente, sus calificaciones eran terribles. Cada pequeño detalle desmontaba la falsa impresión que todos tenían de él. Un día, mientras ella revisaba ofertas del mercado, él se acercó demasiado para ver. El momento se volvió incómodo, tenso, cargado de una electricidad que ninguno sabía cómo manejar. Hori intentó recuperar la compostura mencionando que al día siguiente, si no tenía reunión del consejo, podría comprar muchos huevos baratos. Por supuesto tenía reunión del consejo, pero Miyamura no era de los que se rendían tan fácil. Tomó un atajo para conseguir esos huevos antes de que se agotaran, encontrándose en el proceso con Yuki Yoshikawa, otra amiga de Hori. Llegó exhausto pero victorioso a casa de Hori con los huevos. Fue en ese momento, cansado pero satisfecho, cuando Hori sintió algo extraño en su pecho. Le dijo que no quería que nadie más lo viera vestido así, aunque sabía que no tenía derecho a decir eso. Y Miyamura, con una honestidad que la tomó por sorpresa, confesó sentir exactamente lo mismo. Cuando la veía despreocupada en casa, haciendo las tareas del hogar sin las máscaras de la escuela, sentía que ese momento le pertenecía solo a él. «No es que no me guste cómo te ves en la escuela», le dijo Miyamura, «pero creo que esta versión de ti es mucho más linda». Compartían algo que nadie más podía ver, sus verdaderas caras. Acto cedo, el mundo, se expande. Conforme avanzaba el tiempo, el círculo social de ambos comenzó a entrecruzarse. En la escuela todos notaban que Hori y Miyamura pasaban más tiempo juntos. Ishikawa, directo como siempre, le preguntó a Miyamura si estaban saliendo. Después de todo no tenían nada en común. ¿O sí? La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta clara. El secreto de Miyamura seguía siendo un problema constante. El calor del verano lo atormentaba, pero no podía usar mangas cortas por los tatuajes que escondía. Cuando Toru finalmente descubrió la verdad, en lugar de juzgarlo, simplemente aceptó a su amigo como era. Lentamente, Miyamura comenzó a darse cuenta de algo. Por primera vez en su vida, tenía amigos de verdad. Pero el drama familiar también hacía su aparición. Cuando los documentos del consejo estudiantil desaparecieron, culparon a Hori injustamente. Fue Miyamura quien dio un paso al frente. Sin sus lentes, más intimidante de lo usual, enfrentó al presidente Sengoku con un cabezazo que dejó a todos con la boca abierta. Luego entregó los papeles que había encontrado, demostrando que la verdadera culpable era Ayasaki Remi. Hori nunca me había tenido a alguien que la defendiera así. Acto cuarto. Confesiones y cambios.
El cumpleaños de Hori llegó durante las vacaciones de primavera. Miyamura le regaló un CD con música actual, canciones que sabía que ella quería escuchar. Era un regalo simple, pero demostraba cuánta atención le prestaba. La vida de Miyamura se había sido solitaria desde siempre. En la escuela primaria, nadie quería hacer trabajos con él. Lo llamaban raro. En un momento de desesperación, comenzó a hacerse perforaciones por su cuenta, como una forma de reclamar control sobre algo en su vida. Pero Hori había sido diferente desde el principio. Cuando hicieron su primer trabajo juntos, ella se le acercó sin prejuicios, tratándolo como una persona completamente normal. Fue la primera vez en años que alguien lo veía realmente. Ahora, en tercer año, cuando formaron grupos para un proyecto, sus amigos se reunieron a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Miyamura ya no estaba solo. Toru, Ishikawa, Sengoku, todos lo aceptaban. Incluso cuando Ishikawa lo llamó por su nombre de pila por primera vez, sintió que finalmente pertenecía a algún lugar. Pero con Hori, las cosas eran diferentes, más complejas. Un día Remi le preguntó a Hori directamente si estaba saliendo con Miyamura, porque ella lo encontraba atractivo. Hori dijo que no eran novios, pero cuando Remi sugirió invitarlo a salir, algo dentro de Hori explotó. «No te lo voy a dar, Miyamura es mío». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y aunque inmediatamente se arrepintió, sabía que eran verdad. Acto. La confesión. La tensión entre ellos creció hasta que finalmente estalló. Una noche, viendo películas de terror en casa, con Miyamura aterrado como siempre, Hori lo confrontó. Le preguntó si realmente había dicho que no creía que eran compatibles, que ella solo estaba siendo amable con él. Miyamura intentó explicarse. Todos lo consideraban sombrío y aburrido. No quería arruinar la reputación de Hori siendo visto con él. Hori casi lloró de frustración. ¿Por qué pensaba que a ella le importaría eso? Le advirtió que nunca más dijera algo así y le ordenó que no dejara de ir a su casa. Algo había cambiado entre ellos, definitivamente. Poco después, la madre de Hori le preguntó el nombre del chico que visitaba tanto su casa. Hori se dio cuenta con horror de que solo sabía su apellido. Pasó días intentando averiguar su nombre de pila, espiándolo, tratando de escuchar a otros llamarlo, hasta que finalmente se rindió y simplemente le preguntó. «Izumi», le dijo él, escribiéndolo en un papel. «Izumi Miyamura». Era algo tan simple, tan básico, y sin embargo significaba tanto. Cuando Hori enfermó gravemente, Miyamura faltó a la escuela para cuidarla. La encontró delirando de fiebre, con lágrimas en los ojos, preguntándole a dónde creía que iba. Entre la confusión y la vulnerabilidad, mientras ella recordaba a su madre siempre ausente por el trabajo, Miyamura tomó su mano y le prometió: «No voy a ir a ningún lado, me voy a quedar aquí hasta que te canses de ver mi cara». Y entonces, creyendo que ella estaba dormida, susurró: «Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo». Pero Hori lo escuchó todo. Acto sex, el inicio de algo nuevo. Por días, Hori fingió no haber escuchado la confesión. Estaba aterrada. Si reconocía lo que había oído, las cosas cambiarían para siempre. Pero cuando su hermano Sota mencionó haber visto a Miyamura hablando con una chica de otra escuela, los celos la consumieron. Resultó ser un malentendido. La chica era la novia de Shindo, el amigo de Miyamura, pero sirvió para forzar la conversación que ambos habían estado evitando. «Estabas despierta, ¿verdad?», le preguntó Miyamura directamente. Hori lo confrontó sobre la chica. Miyamura explicó la situación, y cuando finalmente ambos admitieron sus sentimientos, algo cambió en el aire entre ellos. El padre de Hori, Kiyosuke, apareció en el momento menos oportuno. Era un hombre excéntrico que fumaba dentro de la casa y hacía preguntas incómodas. Cuando directamente les preguntó si eran novios, Hori respondió con firmeza: «¿Sí? ¿Tienes algún problema con eso?». Miyamura, nervioso pero decidido, añadió: «Estoy enamorado de ella». Kiyosuke, con toda la teatralidad que lo caracterizaba, les dio su bendición. Esa noche, cuando finalmente se quedaron solos, Hori tomó la mano de Miyamura. Él la tomó apropiadamente, entrelazando sus dedos. «No sé mucho sobre ti todavía», dijo Miyamura, «pero quiero llegar a conocerte cada vez más». «Yo también», respondió Hori. Acto 7. La vida como novios. Ser novios oficialmente no cambió todo inmediatamente, pero sí transformó pequeñas cosas. Miyamura seguía yendo a casa de Hori, pero ahora había una conciencia diferente en cada interacción. Cuando se tocaban, cuando se miraban, cuando compartían momentos simples como pelar mandarinas o estudiar juntos. Hori descubrió algo curioso sobre sí misma. Tenía un extraño deseo de que Miyamura la tratara mal ocasionalmente. No sabía de dónde venía ese fetiche, pero estaba ahí. Miyamura, siempre complaciente, intentaba cumplir sus deseos, aunque le costaba ser rudo con ella. La dinámica era cómica. Él la golpeaba suavemente y fingía enojo, mientras los demás estudiantes que los veían pensaban que Miyamura era algún tipo de delincuente. Pero también había momentos tiernos. Durante las vacaciones de invierno, encerrados en el kotatsu caliente, Miyamura le robó un dulce con un beso. Hori se quedó sin palabras, procesando lo que acababa de pasar, oscilando entre la felicidad y el deseo de asesinarlo por sorprenderla así. En la escuela, la noticia de su relación se esparció rápidamente. Algunos no entendían qué veía Horis en ese perdedor, pero a ninguno de los dos les importaba ya la opinión de extraños. Acto hecho. El gran cambio. El momento definitorio llegó cuando Miyamura tomó una decisión drástica: cortarse el cabello.
Había estado escuchando rumores, sintiendo la presión de ser suficientemente bueno para Hori. Pensó que si se veía más normal, más accesible, las cosas serían más fáciles para ella. Cuando llegó a la escuela con el cabello corto y sin lentes, fue como si una bomba hubiera explotado. Las chicas que nunca le prestaron atención, ahora lo rodeaban. Shu comentó que parecía una persona completamente diferente. Shindo, su amigo de secundaria, bromeó sobre haber perdido a su precioso Miyamura. Pero la reacción de Hori fue inesperada. Se enojó, no porque se viera mal, se veía increíble, sino porque otras chicas ahora lo notaban. Era posesiva, celosa, y no tenía problema en demostrarlo. El nuevo Miyamura era más confiado, más integrado socialmente, pero en el fondo, seguía siendo el mismo chico que se enamoró de la chica que lo aceptó tal como era. Acto 9. Los amigos y sus historias. Mientras Hori y Miyamura navegaban su relación, sus amigos también vivían sus propias historias. Toru estaba claramente enamorado de Yuki, aunque ella parecía no darse cuenta. Cuando fingieron ser novios para Tatarka para ayudar a Yuki a rechazar a otro chico, Yanagi, quien resultó ser increíblemente apuesto, la mentira comenzó a complicarse. Toru quería que fuera real, pero no sabía cómo decirlo. Sakura, por su parte, reunió el coraje para confesarle sus sentimientos a Toru, sabiendo que él tenía ojos solo para Yuki. Fue rechazada gentilmente, pero en lugar de amargura, encontró una extraña paz. Había sido honesta con sus sentimientos, y eso era suficiente. Sengoku y Remi ya eran pareja, pero tenían sus propias peculiaridades. Él era terrible en la cocina y odiaba los insectos. Remi tenía una colección de insectos disecados en casa. Ella lo amaba por su fragilidad tanto como por su fortaleza. Shu, el más ruidoso del grupo, tenía su propia historia con su hermana menor, Motoko, quien estudiaba incansablemente para entrar a una buena escuela. Y había un chico, Kitahara, que parecía más interesado en Shu que en su hermana, creando un triángulo amoroso completamente inesperado. Todos ellos formaban un tapiz de relaciones, cada uno con sus inseguridades, sus sueños, sus miedos. Acto X. Festivales y celebraciones. El festival deportivo fue un evento memorable. Hori y Miyamura terminaron en equipos opuestos, lo que significaba competir el uno contra el otro. Pero en lugar de crear distancia, los acercó más. Cuando Hori tropezó durante una carrera, Miyamura la animó desde el otro lado, sin importarle que fueran rivales. Cuando él participó en la competencia de caballería, ella gritó su nombre con todas sus fuerzas. El San Valentín también trajo sus propios desafíos. Hori, quien nunca había sido buena cocinando dulces, se esforzó en hacer chocolates caseros para Miyamura. Siguió recetas, practicó, y aunque el resultado no fue perfecto, lo hizo con amor. Miyamura, por su parte, preparó un pastel completo de la pastelería de su familia. Cuando se intercambiaron regalos, ambos estaban nerviosos, preocupados de que el otro no apreciara el esfuerzo. Pero, por supuesto, ambos lo amaron. Honoka, la vecina tímida de Miyamura que había desarrollado una amistad con Hori, también participó del intercambio, preguntándole a Miyamura qué colores le gustaban a Hori para el listón de su regalo. Era dulce ver cómo el círculo de afecto se expandía. Acto 11. El pasado resurge. No todo era felicidad y celebraciones. El pasado de Miyamura ocasionalmente regresaba para perseguirlo. Se encontró con Tanihara, un antiguo compañero que había sido parte de su tormentosa época en primaria. Miyamura había sido culpado injustamente de la muerte de unos conejos que cuidaba la clase. Tanihara olvidó alimentarlos durante las vacaciones y le echó la culpa a él. Ese incidente había sido una de las razones por las que Miyamura se volvió tan solitario. Pero ahora, años después, Tanihara quería disculparse, quería hacer las paces. Y aunque Miyamura aún cargaba cicatrices de aquella época, también había crecido. Tenía a Hori, tenía amigos, tenía razones para perdonar. El encuentro fue incómodo, tenso, pero terminó en una especie de tregua. No podían borrar el pasado, pero podían construir un futuro diferente. Miyamura reflexionó sobre eso. Si tuviera su viejo anuario de primaria, ¿querría guardarlo o tirarlo? Antes habría querido borrarlo todo, pero ahora, con Hori a su lado, podía mirar hacia atrás sin tanto dolor. Esos años oscuros lo habían llevado a este momento, y por eso valían la pena. Acto 12. Navidad y propuestas. La Navidad llegó con nieve y reuniones familiares. Miyamura trabajó arduamente en la pastelería, pero se aseguró de pasar tiempo con la familia de Hori. Kyosuke, Yuriko, la madre, Sota, todos lo recibieron con los brazos abiertos. Mientras caminaban de regreso a casa después de la celebración, Hori comenzó a hablar sobre el futuro. Estaban en su último año. La graduación se acercaba. ¿Qué pasaría después? Con una vulnerabilidad que rara vez mostraba, Hori le dijo que quería seguir siendo su novia después de la graduación. «Solo si tú quieres», agregó rápidamente. Miyamura se detuvo en medio de la calle nevada. Tomó aire. Y entonces, sin timidez ni duda, gritó: «¡Entonces casémonos!». Hori lo miró sorprendida, antes de sonreír ampliamente. «Voy a hacerte muy feliz como tu esposa», prometió. Era una propuesta extraña, gritada en medio de una calle nevada, sin anillo ni preparación. Pero era perfectamente ellos, impulsiva, honesta, llena de amor. Acto CC, el último año. El tercer año pasó en un parpadeo. Hubo exámenes, preparativos para el futuro, momentos de estrés y momentos de alegría.
Yuki finalmente reunió el coraje para admitir sus sentimientos por Toru. Después de meses de fingir, de dudar, de esconderse detrás de excusas, simplemente le dijo la verdad. Y Toru, quien había esperado tanto tiempo, respondió tomándola de la mano. Yanagi superó su timidez y se volvió más cercano al grupo. Shu siguió siendo el alma de las fiestas. Sengoku y Remi continuaron su relación estable. Sakura encontró paz en sus estudios y en sus amistades. Y Miyamura reflexionó sobre algo. ¿Y si ese incidente con Sota nunca hubiera ocurrido? ¿Y si nunca hubiera conocido a Hori de esa manera? Tal vez su grupo de amigos nunca se habría formado. Tal vez él habría permanecido solo hasta el final. Pero Hori tenía una perspectiva diferente. Sin importar el camino, creo que todos habríamos terminado conociéndonos de nuevo. Era una creencia en el destino, o tal vez simplemente en la inevitabilidad de que las almas compatibles se encuentren. Acto 12. Graduación. El día de la graduación llegó con un cielo azul brillante. Sengoku dio el discurso de despedida como presidente del consejo, interrumpido por el estornudo de Miyamura causando risas. Todos tomaron fotos, se abrazaron, prometieron mantenerse en contacto. Había lágrimas, risas, nostalgia por los momentos vividos. Miyamura tuvo una visión de su yo pasado, ese chico solitario, atormentado, que pensaba que nunca pertenecerías a ningún lugar. Le dijo mentalmente: «Espera un poco, hay gente muy valiosa esperándote». Su yo presente sonrió. Ya no tenía miedo del futuro. Afuera de la escuela, Kyusuke apareció, para vergüenza de Hori, queriendo fotos con Miyamura. La hermana de Shao lo esperaba. Las familias se mezclaban con los amigos, celebrando este hito. Hori y Miyamura caminaron juntos hacia el restaurante de sushi, donde celebrarían. Ella canturreaba canciones de anime, un hábito que había adquirido de Sota, y él la observaba con una ternura infinita. «Ojalá pudiera regalarte el cielo», pensó Miyamura. «Pero por ahora te daré un pastel con mucha nata». Epílogo. Después de la graduación. La vida después de la escuela continuó, naturalmente. No hubo un final definitivo, porque las relaciones verdaderas no terminan con la graduación. Miyamura se despertó tarde un día y Hori lo llamó, molesta pero también divertida. Cuando finalmente llegó a su casa, ella tenía una sorpresa. Se había cortado el cabello mucho más corto de lo planeado, un error del peluquero. Estaba preocupada de que no le gustara, pero Miyamura, siempre Miyamura, le dijo sinceramente: «Te ves extremadamente hermosa». Y entonces, en un impulso, él también se cortó el cabello drásticamente. Cuando Kyosuke los vio juntos, bromeó: «¿Van a terminar? Parecen una pareja de casados». Pero no iban a terminar. Todo lo contrario. Miyamura reflexionó. Con ella siempre estoy viviendo nuevas experiencias. Y Hori pensó: «Gracias por mostrarme un mundo tan asombroso». Habían comenzado como dos personas escondiendo sus verdaderos rostros del mundo. Terminaron como dos personas que encontraron en el otro un hogar, un refugio, una razón para quitarse las máscaras. En el fondo, Horimiya no es solo una historia de amor. Es una historia sobre encontrar aceptación, sobre crecer más allá del trauma, sobre construir conexiones genuinas en un mundo que constantemente nos pide ser algo que no somos. Es sobre dos personas que se mostraron sus lados más vulnerables y dijeron: «Este eres tú, y me gusta». Y a veces, eso es todo lo que necesitamos, que alguien vea quiénes somos realmente y decida quedarse de todas formas.